Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta el tarot. Los practicantes de la cartomancia utilizan diferentes técnicas y mazos, se pueden valer de la baraja española, el tarot, y la baraja americana entre otras. De todos los tipos de naipes, el más místico y llamativo por lo impactante de sus figuras es sin duda el tarot. Al igual que el resto de los naipes, son muchos quienes se atribuyen su invención. Algunos investigadores han tratado de llegar a su raíz mediante su etimología. Taru, en indostaní, significa baraja de cartas. Taroté, palabra francesa, que alude al diseño del dorso de los naipes. Otros dicen que el primer lugar donde apareció este mazo fue en un poblado de Italia cerca del río Taro. Asimismo dicen fue creado con fines educativos y memorísticos. Sin embargo, no hay ninguna certeza. Durante el Renacimiento el tarot tuvo una relativa popularidad en Europa. Más tarde, en el siglo XVIII, la antigua sabiduría egipcia captó la atención de los europeos, de modo que en 1781, el escritor y teólogo francés, Antoine Coeur de Gébelin, en su volumen 1, de la obra Le Monde Primitif, plantea su teoría a favor del origen egipcio de las cartas del tarot. Sostiene que los 22 arcanos mayores son un antiguo libro egipcio, el libro de Tot, salvado del incendio que destruyó los templos. Tot era el Mercurio egipcio, considerado como uno de los primeros reyes, y el mítico inventor de la palabra y de los jeroglíficos, letras insertadas en una cadena de acontecimientos místicos. Muchos estudiosos de las ciencias ocultas reconocen en las cartas del tarot las páginas de los libros jeroglíficos, que encierran, en una serie de símbolos y figuras emblemáticas, los principios de la filosofía mística de los egipcios. Gébelin estaba convencido de que los símbolos esotéricos del tarot habían sido difundidos por toda Europa a partir de las tribus nómadas de los gitanos. El abate Constant, mejor conocido por su seudónimo de Eliphas Levi, es quien lleva al tarot, al punto más alto de su prestigio místico. Hace de este mazo de cartas, la columna vertebral de su libro, Dogma y Ritual de Alta Magia, publicado en 1856. Levi asegura que el tarot es el libro de Enoch, séptimo maestro del mundo después de Adán, según los hebreos y representado en Hermes Trismegisto por los egipcios. Desde la perspectiva más simple, el tarot es un mazo de 78 cartas, divididas en dos partes principales. El de los arcanos menores estructurado como una baraja con los 4 palos tradicionales, con la singularidad de que cada uno de ellos cuenta con 4 figuras en lugar de 3. Rey, reina, caballero y paje. Cada palo tiene además 10 cartas numerales, lo que nos da un total de 56 cartas representativas de estos arcanos. La segunda parte es la más enigmática llamada arcanos mayores, que suman 22 cartas, que tienen plasmadas una serie de figuras originales, emblemáticas, con nombres y símbolos cargados de fuerza. El loco, la muerte, la emperatriz, etc., lo que nos da un mazo de 78 cartas. Existen diferentes versiones del tarot, tales como el tarot del Renacimiento, creado en 1987, por el artista norteamericano, Brian Williams. El tarot de brujas, baraja contemporánea, creada por el surrealista escocés Fergus May. El tarot del crepúsculo dorado, creado por la Orden Hermética del Crepúsculo Dorado, se le atribuye el diseño a su líder Gregor Mater. El tarot mítico, diseñado por Juliet Sharman y Liz Green. Estas cartas están decoradas con divinidades y figuras legendarias del mundo griego. El tarot de Rider White.
es uno de los más populares, fue concebido por el editor, escritor y ocultista británico Arthur White, quien le solicitó a su compañera de la Orden del Crepúsculo Dorado, la artista estadounidense, Pamela Colman, el diseño de estas cartas. El ritual también es una parte importante del tarot. Los adivinos deben guardar sus cartas, envueltas en un recuadro de seda púrpura o negra, dentro de una caja de madera cerrada y orientada hacia el este por ser la dirección de la iluminación.